mezcladas por cuestiones de poder y de seguridad. Las tensiones son extremas. En el convento de Rabban Ormev, en el norte del Irak actual, la sucesión de nestorianos hostiles al Papa se puede deducir por las tumbas de sus patriarcas. En el siglo XIX vendrán misioneros anglosajones para afianzar su oposición a Roma. Serán ellos quienes, influenciados por los descubrimientos arqueológicos, les llamarán asirios. No resulta fácil comprender la situación. Los antiguos nestorianos se han dividido entre caldeos y asirios. Los siríacos se separan entre católicos y ortodoxos, y sin embargo todos hablan arameo. Todos estos campesinos, que ante todo se proclaman cristianos, reivindicarán una misma identidad étnica bajo el nombre de asirios o de asirio-caldeos, y más tarde arameos. Por primera vez sueñan con formar una nación basada en una lengua común y en sus vínculos con la antigua Mesopotamia. El nacionalismo comienza a emerger en esta región del Oriente Próximo a principios del siglo XIX. El nacionalismo es un arma de doble filo. Permite que una comunidad se asiente, que afirme su nacionalidad, su identidad, pero al mismo tiempo, en cuanto se radicaliza, es excluyente. De ahí las reacciones del nacionalismo turco, del nacionalismo árabe, del persa, del kurdo, del asirio-caldeo también, que terminó por desligar los lazos entre sus comunidades. En consecuencia, hubo masacres por parte del Imperio Otomano a partir de 1842 y 1843, y en particular en 1895 y 1896 en Adana, que pretendían la fusión de todas las poblaciones del imperio en una única identidad nacional turca. El Imperio Otomano entra en la Primera Guerra Mundial en 1914 como aliado de Alemania. En el frente del este emplea refuerzos kurdos que conocen bien el terreno. Comienza la matanza de armenios. Los asirios, que viven en montañas inaccesibles, combaten contra los turcos bajo las órdenes del patriarca Mar Simón XXI, su jefe político y religioso. Al quedar aislados, huyen hacia Persia para ponerse del lado de los rusos. El general Petro Seliadevaz toma el mando de este pequeño ejército y se convierte en héroe nacional. Es el hito fundacional para los que reivindican esta joven nación. Pero en octubre de 1917 se produce la revolución bolchevique. Abandonados por los rusos, serán aniquilados por el ejército turco. El patriarca asirio Mar Simón XXI es asesinado por los kurdos. Algunos huyen hacia Rusia. Decenas de miles mueren cuando intentan unirse al ejército británico de Mesopotamia. Los siríacos de Tur Abdin y de Mardin, que habían permanecido pacíficamente en sus pueblos, son exterminados en masa. Esta tragedia provoca entre 1 y 2 millones de muertos, no solo armenios, sino también asirio-caldeos de todas las confesiones, que mueren de hambre, de agotamiento o asesinados por los otomanos. Después de la guerra, Occidente redefine las fronteras del Oriente Próximo. El Imperio Otomano queda reducido a Turquía, Francia ocupa Siria y Gran Bretaña se hace cargo de Irak, Jordania y Palestina. Los territorios en los que vivían tradicionalmente los asirio-caldeos y los kurdos quedan divididos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. A pesar de las promesas de los aliados, los tratados de paz no les conceden ningún territorio y acaban por representar a todos los pueblos de la región, enrolándose como refuerzos en el ejército británico para reprimir las revueltas kurdas y árabes. Son los llamados Assyrian Leagues. Como represalia, a partir de 1933 son diezmados por los iraquíes, recién independizados. Muchos huyen a Siria y muchos más a América. Ya no quedan nestorianos en Turquía. La iglesia de Kotchanes, residencia del patriarca asirio en 1915, inaccesible, situada en una zona prohibida por el ejército turco, es uno de los últimos vestigios de la presencia asiria durante 15 siglos.
Los últimos caldeos se marcharon a Francia en los años 80. En 1900, cerca del 30% de la población turca era cristiana. Ahora representan menos del 1 por 1000. Huyendo de la guerra entre el Estado turco y los nacionalistas kurdos, los últimos siríacos de Tur Abdin emigraron a Suecia y a Holanda. Con la excepción de algunos monasterios, los pueblos están vacíos. Pero con la llegada del segundo milenio, el gobierno turco cambia su actitud y comienza a reconocer la existencia de estas poblaciones arameas. Así, en el monasterio de Salah, donde los cristianos habían sido masacrados en 1915, vuelve a aparecer la vida en torno a unos monjes y monjas que decidieron mantener a toda costa la supervivencia de su cultura, transmitiéndola a los pocos jóvenes que viven allí. Es la diáspora de Occidente la que financia por completo este simbólico renacimiento. Afluyen las donaciones y cada verano llegan de Europa miles de personas para mostrar a sus hijos el monasterio de Deir al-Zafarán y para reencontrarse con su tierra natal que abandonaron hace algunos años. Gracias a ellos, la presencia aramea continúa hoy en Turquía en la forma de un flujo turístico cuya gestión es la principal actividad de todos los centros espirituales. En Bagdad, Saddam Hussein exigió siempre una absoluta sumisión por parte de los asirio-caldeos, considerándoles como árabes cristianos y no reconociendo más que su identidad religiosa. Los caldeos están aquí, en Irak, desde los comienzos de la Iglesia, del cristianismo, desde los primeros siglos. Este es nuestro país. Y todos los caldeos de este país siguen hablando el caldeo, el arameo, la lengua del país y la lengua aramea. En nuestras familias siempre hablamos arameo, la lengua de nuestro Señor. Aquí nos quedaremos hasta el fin y el Señor nos ayudará. Las circunstancias de la guerra o las dificultades no deben influir en nosotros. El 1 de abril de 2002, con Saddam en el poder, se produce en el norte algo impensable para el régimen de Bagdad. Los asirio-caldeos se manifiestan libremente celebrando su fiesta de Año Nuevo